Hay un fenómeno en la vida cristiana donde creemos que Dios hace las cosas inmediatamente. Cuando Dios nos llama, Él nos va a dar todo lo que necesitamos inmediatamente. Entonces, todos estamos de acuerdo con esto. Dios nos llama, Dios nos busca porque Él es el que toma la iniciativa. Entonces, Dios nos llama por nombre, nos dice que quiere que seamos parte de su grey, de su manada, de su pueblo. Y muchos de nosotros creemos que Él nos va a dar todo lo que necesitamos en ese momento. Es más, muchos de nosotros creemos que además de ser salvos, además de la redención que obtenemos, además del perdón de los pecados que tenemos y de todas las ventajas espirituales que obtenemos en el momento que creemos en Cristo y que decidimos seguirle, muchos de nosotros creemos que Él nos va a dar todo. Y ya tenemos todo figurado desde aquí hasta el final de nuestra vida. Pero Él en realidad nos está dando un proceso. Él quiere que empecemos un proceso que se llama santificación en términos teológicos. ¿Qué quiere decir eso? Es el proceso a través del cual nos parecemos más a Jesús. Lo seguimos cerca, seguimos sus pasos de cerca y nos vamos pareciendo más a Él. Pero aún así, a través del llamado de nuestra vida o al principio del llamado de nuestra vida, todavía no sabemos muchas cosas que tenemos por delante. Eso es lo que pasa con David. El profeta viene a buscarlo a casa de su padre y lo unge como rey al menor, al hijo menor de los 8 hijos de su padre. Pero después de ungirlo no es rey todavía. Tiene que pasar un largo tiempo. La unción de ese día, cuando el muchachito David recibió el aceite en su cabeza, no significó que la corona iba a estar en su cabeza todavía. Entonces hay un proceso a través del cual pasamos desde que Dios nos llama y por el cual tenemos que ir para entender cuáles son los pasos de nuestra santificación y de lo que Dios quiere hacer a través de nuestro llamado en nuestra vida. Esa es una cosa. Otra cosa interesante que quiero notar antes de comenzar con el texto de hoy es que cuando David es ungido como rey, él no empieza a medirse coronas y a medirse togas de rey. Él no va al mall para ver cuál es el mejor traje que va a lucir para su coronación. Yo creo que hay una espera que todos tenemos que tener, a través de la cual todos tenemos que ir en el llamado que Dios nos hace. Si corremos muy rápido, vamos a caer, vamos a tropezar. Si vamos demasiado lento, vamos a perder oportunidades. Es un ritmo, es un baile, en realidad, que tenemos con el Espíritu Santo, porque a través de Él estamos en conexión con Jesús. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué todo esto para comenzar? Porque llegamos a un punto en la vida de David, en el último capítulo de 2 de Samuel, cuando él se está encontrando en una encrucijada para entender cómo va a usar el llamado que Dios le dio de la manera correcta. Y aún en el último capítulo del libro de 2 de Samuel, David decide usarlo de la manera incorrecta. Decide usar su llamado para no seguir la instrucción de Dios, al contrario, más bien para hacerlo enojar un poco más. Capítulo 24 de 2 de Samuel. Y vamos a leer acerca de esta actitud tan errada de David, pero también de esta situación que pudo haberse evitado. ¿No es cierto que usted y yo podemos o pudimos haber evitado situaciones del pasado? Pero viéndolas de este lado, uno puede decir, ahora sí aprendí por eso, pero cuando estábamos allá no podíamos verlo. Al contrario, muchas veces usamos nuestro mejor juicio, toda nuestra experiencia, toda nuestra sabiduría, para tratar de hacer lo mejor posible. En ese caso, quizás le tengo que decir, usted se va a identificar con David. Vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 24. De los versículos 1 al 9. Una vez más, la ira del Señor se encendió contra Israel. ¿Cuándo no? Yo me imagino cuántas veces la ira del Señor se ha encendido contra nosotros
en los últimos años, en los últimos meses, en los últimos días, en las últimas horas. La ira del Señor es cierta, es verdad, está ahí. No es algo que nosotros podamos evitar o pensar que es una realidad alterna que no nos toca a nosotros. No, la ira de Dios es cierta, es verdad. Terrible cosa, dice la Biblia, es caer en manos del Dios vivo, porque la ira de Dios no es cualquier ira. Una vez más, la ira del Señor se encendió en contra de Israel. Así que el Señor incitó a David contra el pueblo, al decirle, haz un censo de Israel y de Judá. Y para nosotros, esos son solo palabras, porque no tenemos ningún contexto para entender de qué se trata esto. ¿Por qué Dios se encendió en ira contra Israel? Bueno, una y otra vez en la historia de Israel vemos cómo Israel hace lo malo delante de los ojos de Dios, una y otra y otra y otra vez. ¿No es cierto que se parece a nosotros? Porque nosotros llegamos delante de Dios con arrepentimiento y llegamos a Dios dándole lágrimas de cocodrilo muchas veces, y sin embargo el día siguiente hacemos exactamente lo mismo. Usted lo ha hecho, yo lo hago. Todos hemos pecado y todos caemos una vez más en estas trampas del pecado. Ahora, el caminar con Cristo nos va a evitar mucho de esto. El caminar de cerca con Jesús, el mantenerlo a Él muy cerca y nosotros mantenernos cerca de Él, nos va a evitar mucho de esto. Y sin embargo estamos hablando aquí del hombre conforme al corazón de Dios. Es por eso que le puse como título, conforme a mi propio corazón. Porque muchas veces nos queremos salir del guión, nos queremos salir del texto, nos queremos salir de lo que Dios ya ha escrito para nosotros, para nuestro llamado. Y queremos hacer nuestra propia cosa. Me estoy adelantando un poco, pero una vez más la ira del Señor se encendió contra Israel, así que el Señor incitó a David contra el pueblo al decirle, haz un censo de Israel y de Judá. Y voy a explicar en un momento por qué el censo es importante. Entonces el rey les ordenó a Joab y a los capitanes del ejército que lo acompañaban, vayan por todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y hagan un censo militar para que yo sepa cuántos puedan servir en el ejército. Joab le respondió, ¿recuerdan Joab, el general del ejército? El que siempre está poniéndole excusas, el que siempre tiene otro tipo de idea. Joab le replica, que el Señor su Dios multiplique 100 veces las tropas de su majestad y le permita llegar a verlo con sus propios ojos. Pero ¿qué lleva a su majestad a hacer tal cosa? Joab le está preguntando, ok, sí hay un censo y demás, pero ¿y por qué exactamente? Ahora, la cosa es esto. El censo es importante en este caso, porque Dios ha establecido desde el principio del tiempo, especialmente en el libro de Éxodo, hay evidencia de esto, de que Él no necesita que alguien más cuente a su pueblo, porque su pueblo es suyo. Culturalmente, el hombre que posee o que tiene posesiones, él es el único que tiene el derecho de contar sus posesiones. Lo mismo con Dios, Él es el único que tiene derecho a contar a su pueblo. Lo que está pasando aquí es que como David está contando al pueblo, está haciendo un censo de su ejército para saber cuántos hombres tiene. Eso añade la idea de que él piensa que que el pueblo de Israel es suyo, no de Dios. Y uno puede pensar, ¿cómo se le ocurre a este hombre hacer eso? ¿Cómo se le ocurre a este hombre hacer algo en contra del plan de Dios? Pero es que eso somos usted y yo, eso somos nosotros todos los días. Es por eso que mi primer punto para hoy es que aún los escogidos de Dios pueden fallar. Aún los escogidos de Dios pueden fallar. David es el hombre conforme al corazón de Dios y a pesar de esto está una vez más fallándole a Dios, haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Como dije antes, en esa cultura, si usted tiene posesiones, usted es el único que tiene el derecho para contarlas. Solo el amo cuenta a los esclavos, solo el finquero cuenta a sus vacas.
para ponerlo de esa manera. Israel no le pertenece a David. Israel le pertenece a Dios. Y David está usurpando el papel de Dios a través de esto. Ahora tenemos un problema, porque el versículo 1 dice que Dios incitó a David a hacer esto. Este mismo texto está en Primera de Crónicas. Es básicamente el mismo texto, el mismo capítulo. Y nos dice que fue Satanás el que incitó a David. Yo, de alguna manera, para no entrar en mucha polémica teológica, lo que quisiera decir es que Dios permite que en nuestro libre albedrío, para tomar las decisiones que nosotros queramos, que es un don de parte de Dios, en ese libre albedrío, Dios nos da la libertad de escoger cuál es la dirección en la cual queremos ir, a pesar de que esa dirección sea en contra de su voluntad. Dios había llamado a David para ser el pastor de Israel, pero Dios nos llamó a David para ser el perfecto rey de Israel. Dios no está pidiéndole a David perfección, está pidiéndole progreso. Es lo mismo con nosotros. Dios nos está pidiendo progreso y no perfección inmediata. De la misma manera que cuando Él nos llamó, no nos dio todos los detalles de cómo se vería el camino de nuestra vida de aquí en adelante, de esa misma manera Él nos está diciendo, hay muchas cosas a través de las cuales tienes que pasar para que puedas crecer, para que puedas conformarte a la imagen de Jesús en este tiempo. Y es por eso que aún la gente escogida por Dios puede fallar. Dios nos llama a pesar de que Él sabe que vamos a fallar. Esto es lo que dice Romanos 8:1. Ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Esto no quiere decir que los llamados no tenemos oportunidad de caer. Más adelante en ese versículo de Romanos dice, eso es a los que son llamados, pero los llamados todavía tenemos la oportunidad de tomar nuestras propias decisiones. Y esta es la cosa para que usted entienda. A Dios no le sorprende tu orgullo, ni el mío. A Dios no le sorprende tu individualidad o la mía. Él ya sabía que nosotros teníamos la capacidad de rebelarnos, aun cuando nos llamó. Él ya sabía acerca de nuestra rebeldía. Pero ¿sabe qué? A pesar de que él sabía que David iba a ser rebelde, a pesar de que él sabía que David no estaba conforme con todo lo que él había estipulado para su vida, para su llamado, Dios todavía lo llamó para usarlo. Porque esa es la cosa, Dios quiere usarnos para su reino, a pesar de quienes nosotros somos. Dios quiere usarte para su reino, a pesar de quien tú eres. Y Él decidió amarte, sabiendo lo que eres y de lo que eres capaz. Ese es el mensaje de hoy, en realidad. Si podemos poner una sombrilla sobre todo lo que voy a hablar hoy, es eso. Dios nos ama a pesar de quienes somos. Dios nos usa a pesar de quienes somos. Él ya sabía que le íbamos a fallar. Aún así nos amó. Si estas no son buenas noticias para usted, entonces ¿qué más buenas noticias podemos dar? Este es lo mejor que podemos escuchar hoy. Dios nos ama a pesar de quienes somos. Dios nos ama a pesar de nuestras debilidades. Dios nos ama a pesar de nuestros pecados. Dios nos ama a pesar de que le fallamos. Dios nos ama a pesar de que tratamos de tomar su lugar. Israel no era de David, era de Dios. Hay muchas cosas que no son nuestras y que creemos que son nuestras y que podemos contarlas. Pero déjeme llegar ahí, porque la manera a través de la cual le fallamos a Dios es esta. Número 2, somos tentados a confiar en nuestras propias fuerzas. Estamos día con día tentados a confiar en que por nuestras propias fuerzas podemos lograrlo. Porque, caramba, somos muy buenos.
Tenemos muchas herramientas. David sabía qué hacer. Él ya tenía experiencia como rey y confió en la capacidad que tenía para hacer lo que sabía hacer. Tomaba decisiones. Era el rey. La gente venía a él para hacer juicios y que él les hiciera justicia. Cuando queremos estar muy seguros de nuestras capacidades, no creemos que nos podría pasar algo así. Pero en realidad, cuando confiamos demasiado en nuestras capacidades es cuando más estamos abiertos para que algo así nos ocurra. Este es David. Le está ocurriendo. Está tentado a confiar en su propia fuerza. Y este es el asunto. Cuando empezamos a seguir a Cristo y cuando Él nos llama, no se trata de nosotros, se trata de lo que Él vio en nosotros. Y lo que Él ve en nosotros muchas veces nosotros no lo podemos ver porque lo aumentamos y vemos algo más. Y creemos algo diferente, vemos cosas diferentes de lo que Dios ha visto en nosotros. Él quiere nuestra debilidad para hacernos fuertes. Pero muchas veces nosotros nos queremos hacer fuertes para impresionarlo a Él e impresionar a las otras personas. Déjeme decirle, esto del llamado en nuestras vidas no se trata de nuestra habilidad por seguir a Cristo. Muchos de nosotros nos creemos muy capaces para seguir a Cristo. Confiamos en nuestros talentos ministeriales, en nuestros dones espirituales. Confiamos en nuestro talento para ser amigo, para hablar públicamente, para manejar programas, para hacer todo tipo de transacciones en el ministerio, para manejar finanzas. Confiamos tanto en lo que Dios nos ha dado, confiamos en el título que tenemos puesto en la pared o confiamos en la experiencia que tenemos como tal. No se trata de nuestra capacidad para seguirle, se trata de la capacidad que Él tiene para guiarnos. Esa capacidad que Dios tiene para guiarnos incluye la paciencia, incluye su amor, incluye su perdón. Jeremías 17, 5 y 6 dice, así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien, morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal donde nadie habita. Esta es la persona que confía en sus propias fuerzas. Ahora, cualquiera puede funcionar con sus propios dones y talentos. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros diferentes talentos, diferentes dones, diferentes capacidades. Entonces yo puedo hablar aquí por horas para ustedes como predicador, pero no necesariamente bajo la fuerza de Dios, sino bajo mi propia fuerza. Porque se trata de depender de Dios completamente al estar usando los talentos, los dones, las habilidades que Dios nos dio. Usar mis capacidades me puede llevar a confiar en ellas más que en Dios. Porque todo sale bien, porque funciona, porque la gente escucha cuando hablo, porque la gente entiende cuando enseño, porque la gente responde cuando toco puertas. Y muchas veces nuestra más grande debilidad se convierte en lo que nosotros creemos que es nuestra propia fuerza. Déjeme poner el ejemplo. Cuando Samuel viene a ungir a David a la casa de su padre, el hijo de David es el hijo de Isaí. Cuando Samuel viene a la casa de Isaí para buscar al próximo rey de Israel, Dios le ha dicho a Samuel, ve a la casa de Isaí porque vas a ungir a uno de sus hijos como rey. Sin embargo, Dios no le da toda la información. Dios no le revela todos los detalles de lo que va a pasar. Dios solo le dice, vaya a ungir a uno de sus hijos. Si Dios nos dejara usar todas nuestras capacidades, no lo necesitaríamos más a Él. Si Samuel hubiera sabido por su propia fuerza a cuál de los muchachos tenía que ungir, él no hubiera necesitado a Dios para nada. Samuel está limitado a lo que Dios quería que hiciera. Cuando confiamos en nuestras fuerzas, queremos
ir delante de Dios. Y sin embargo, Él usualmente nos da suficiente luz solamente para tomar el siguiente paso. Porque si tuviéramos demasiada luz para que Él, para que veamos lo que sigue en frente del camino, dependeríamos más de lo que sabemos que de la confianza que tenemos en Él. Yo espero estar siendo claro para algunos aquí, porque algunos de los que estamos detrás de la cámara hemos confiado demasiado en lo que sabemos. Hemos confiado demasiado que en medio de nuestro pecado y de seguir pecando y de seguir lejos del Señor, sabemos lo suficiente de la Biblia como para estar bien con Dios. Algunos de nosotros dentro del ministerio creemos que funcionando tal como estamos funcionando estamos bien porque estamos haciendo lo que Dios nos dio para hacer. Y sin embargo, muchas veces vamos demasiado delante de Dios, tratando de ser su voz cuando Él no ha dicho nada. Esto nos puede llevar al orgullo. Y fue lo que le pasó a David. Por su orgullo, él creyó que podía contar a los hombres de Israel para saber cuántos eran y cuántos tenían. Creyó tener suficiente luz como para saber por sí mismo lo que debía hacer. Y lo hizo. Y lo llevó a cabo. Y esto es lo que pasa después. Porque eso somos nosotros. Nosotros somos como David. Creemos que sabemos suficiente para llevar a cabo lo que tenemos que hacer. Entonces, podemos tener la libertad de contar nuestras propias finanzas, de contar nuestros propios años, de contar nuestros propios bienes, de contar nuestros propios títulos y triunfos y trofeos que tenemos. Y contamos, los pastores en las iglesias, y contamos nuestras propias personas. Queremos contar, porque eso nos da quizás un sentimiento de ganancia, un sentimiento de éxito, pero no entendemos que estamos contando a través de nuestra propia fuerza, no estamos contando a través de la fuerza del Espíritu Santo. Es ahí cuando cambia. Y entonces viene una consecuencia. Versículo 10. Entonces le remordió a David la conciencia por haber realizado este censo militar y le dijo al Señor: he cometido un pecado muy grande. He actuado como un necio. Yo te ruego, Señor, que perdones la maldad de tu siervo. Me encanta la actitud de David. No pone excusas, solo dice: he pecado, he sido un necio. Perdona la maldad de tu siervo. Por la mañana, antes de que David se levantara, la palabra del Señor vino al profeta Gad, el vidente de David, y le dijo este mensaje: ve a decirle a Dios, así te dice el Señor, te doy a escoger entre estos 3 castigos. Dime cuál de ellos quieres que te imponga. Entonces Gad fue a ver a David y le preguntó: ¿qué prefieres, que vengan 3 años de hambre en el país, o que tus enemigos te persigan durante 3 meses, y tengas que huir de ellos, o que el país sufra 3 días de peste, 3 días de COVID? Piénsalo bien y dime qué debo responderle al que me ha enviado. A Dios. Estoy entre la espada y la pared, dijo David, pero es mejor que caigamos en las manos del Señor, porque su amor es grande, para siempre es su misericordia. Él pudo escribir más adelante en los Salmos: y no que yo caiga en las manos de los hombres. Por lo tanto, el Señor mandó contra Israel una peste que duró desde esa mañana hasta el tiempo señalado, 3 días. Y en todo el país, desde Dan hasta Beerseba, murieron 70,000 personas. Después de haber hecho todo el conteo de gente que David quería hacer, después de haber contado a los soldados y haber tenido, no leímos los versículos del conteo de los soldados, pero después de haber contado a los soldados y recibir buenas noticias de que tenía suficientes personas, David pierde 70,000 personas de su pueblo. ¿Qué me hace pensar esto? Hemos hablado mucho de lo mismo durante esta serie de David y de primera y segunda de Samuel. Hemos hablado mucho de esto. Creo que lo he mencionado por lo menos 2 o 3 veces en mis sermones, y hoy quiero mencionarlo una vez más, casi llegando al final de esta serie de sermones. Nuestro pecado afecta a otros.
Nuestro pecado afecta a otros. Es imposible pensar que puedo vivir la vida cristiana aisladamente. Nuestro pecado no es solamente para nosotros. Las consecuencias de nuestro pecado no solamente alcanzan a nosotros, alcanzan a las personas que están alrededor nuestro. No son privadas las consecuencias del pecado. David lo sabe. Betsabé, el ejemplo más claro de haber metido la pata olímpicamente y afectó a tanta gente. David es el rey de Israel. David es el líder de su gente. David es el pastor de sus ovejas. Sus malas decisiones van a afectar su reino. Sus malas decisiones van a afectar a su pueblo. Sus malas decisiones van a afectar a su rebaño, a su congregación. Pastor, líder de iglesia, padre de familia, jefe en el trabajo. Si usted tiene algún tipo de responsabilidad, su pecado va a afectar a otros. No importa cuán anónimo sea en este momento, va a afectar a más personas. Tu pecado afecta a tu familia, tu pecado afecta a tus amigos, a tu círculo de influencia, a la gente que está alrededor tuyo, aún a tus vecinos. El pecado influencia o alcanza al inocente y al culpable, a ambos. Y lo vemos en este texto. Vemos que 70,000 personas inocentes mueren por el pecado de David. Y es por eso que vemos tanto inocente en las cárceles, por el pecado de alguien más. Y es por eso que vemos tantos culpables todavía cometiendo crímenes por el pecado de alguien más. Y la injusticia reina en este mundo. Y nos preguntamos, ¿hasta cuándo? Esto fue lo que dijo Genghis Khan, es um, conquistador uno de la Edad Media en Asia. Era salvaje, conquistando otros pueblos, matando personas y demás. Esto fue lo que dijo él: yo soy el castigo de Dios. Si ustedes no hubieran cometido grandes pecados, Dios no hubiera enviado un castigo como yo sobre ustedes. La cosa es esto: Dios disciplina, no necesariamente a través de Genghis Khan, pero disciplina a quien ama. Y algunas veces la influencia que tiene nuestro pecado en la vida de las otras personas también va a tener que incluir la disciplina que Dios nos da a nosotros. Si David es un hombre conforme al corazón de Dios, tiene que ser disciplinado. Si tú eres un hombre llamado por Dios, si tú eres una mujer llamada por Dios, si tú eres un padre, una madre, un jefe, un empleado, un amigo, un nieto, cualquier función que tengas en la sociedad, si eres una persona llamada por Dios, un pastor, un líder de grupo de vida, un líder de grupo pequeño, no sé, un líder de alabanza, cualquier cosa que Dios te ha llamado a hacer, si Dios te ha llamado, vas a tener que recibir disciplina. Hebreos 12 dice esto: el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Padres, ustedes saben, padres y madres detrás de la cámara, ustedes saben lo que significa la disciplina. Algunos de ustedes lo hacen muy bien, algunos no lo hacemos tan bien. Pero todo hijo que no se disciplina se convierte en un rebelde, en un malcriado, en un consentido. Y entonces la persona que no recibe disciplina, el hijo que no recibe disciplina, cree merecer todo lo que tiene. Y entonces se convierte en alguien más bien que reclama en lugar de ofrecer algo. Dios no tiene necesariamente paciencia en el buen sentido de la palabra para soportar nuestras faltas de disciplina.
Esta es la cosa. Creemos que merecen disciplina los que han cometido pecados más fuertes que yo. Entonces, en el pecadómetro que pensamos que existe en el escritorio de Dios, creemos que Dios tiene una máquina que se llama el pecadómetro y que mide la severidad de los pecados que cometemos las personas de la tierra. Entonces, pensamos que en el pecadómetro de Dios hay gente que merece más corrección que yo. Entonces yo estoy bien, yo seguramente estoy bien, porque mi pecado fue solo una mentira pequeña, porque mi pecado solamente fue de orgullo. No he matado a nadie, no he robado nada. Y sin embargo, todo el pecado para Dios es igual y merece una consecuencia. Lo peor que le pudo pasar a David, déjeme decirle en este texto, Dios lo pone a escoger su propio castigo. ¿A usted le ha pasado? Yo lo he hecho con mis hijos. Entonces les doy las opciones. ¿Cómo quieres recibir el castigo? No vas a tener privilegios por una semana, o vas a ir a tu cuarto, o no vas a jugar con tus amigos, qué sé yo. Siempre hay una disciplina que podemos darle a nuestros hijos. Lo peor es que la misma persona escoja su propio castigo. Por eso Dios lo da, para que él pueda escogerlo y pueda darse cuenta de cuán severo es lo que ha hecho. Entonces, dice el texto, sigue diciendo, en el versículo 16. El ángel del Señor que estaba junto a la parcela de Araúna el Jebuseo extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla, pero el Señor se arrepintió del castigo que había enviado. Basta, le dijo el ángel. Le dijo al ángel que estaba hiriendo al pueblo, detén tu mano. Aquí vemos la gracia de Dios, la pura misericordia de Dios. El no darnos lo que merecemos. Eso es misericordia, cuando no recibimos lo que merecemos. David, al ver que el ángel destruía a la gente, oró al Señor. ¿Qué culpa tienen estas ovejas? Yo soy el que ha pecado. Soy yo el que ha hecho mal. Descarga tu mano sobre mí y sobre mi familia. Y entonces toma su papel de rey, toma su papel de pastor, toma su papel de líder. En serio. Ya se arrepintió, pero ahora dice, esto me toca a mí, no le toca a la gente. Pero es tarde, ya murieron los 70,000. Ya ha ocurrido lo que tenía que ocurrir. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tuvo que llegar hasta ese punto? Mi último punto es esto. El orgullo solo quiere contar personas. Sin embargo, la compasión quiere cuidar personas. Y ahí hay una gran diferencia. El orgullo cuenta, la compasión cuida. Y aquí es donde vemos el corazón de David. Porque hasta este momento ha actuado conforme a su corazón. Él ha hecho lo que él quiere. Él ha hecho lo que le ha dictado su propio orgullo, su propia mente. Pero ahora vemos el corazón de David. No el que él tenía, porque Dios entendía que su corazón era engañoso. El corazón de David es engañoso. La Biblia dice, de hecho, que el corazón del hombre es engañoso, que no confiemos en el corazón del hombre. Pero más bien, Dios miró el corazón de la persona a la que él llamó. El corazón que Dios quería formar desde aquel momento y que ha estado formando hasta ahora. Arrepentimiento significa volver atrás, dar vuelta en U, cambiar mi manera de ser. Hasta este momento David se ha arrepentido varias veces. Ha dado varias vueltas en U. Ha dicho, yo ya no quiero ser más esa persona y sin embargo vuelve a caer. ¿Se le parece a alguien? Es una canción conocida, ¿no es cierto? Es una canción que usted y yo tocamos o cantamos casi todos los días. Y hay otra canción que se llama Remordimiento, que es sentirse culpable por lo que he hecho. Son dos cosas, arrepentimiento y remordimiento, que están frecuentemente en nuestras cabezas y que muchas veces no nos dejan dormir.
especialmente si sabemos que nos estamos rebelando en contra de Dios. Ahora, ¿qué motiva mi arrepentimiento? ¿Qué motiva el remordimiento que puedo sentir por el mal que he hecho? De acuerdo a lo que yo veo en el texto, es que David se da cuenta que en lugar de contar gente, él debió de estar cuidando gente. Y esa es la gran diferencia que vemos aquí. Ah, porque cuando crees que tu llamado tiene que ver con contar personas, entonces vas a empezar a contar favores, vas a empezar a contar errores, vas a empezar a contar ofensas, vas a empezar a contar finanzas, a contar horas, porque estás muy aburrido o muy desesperado, vas a contar ganancias, vas a contar éxitos y trofeos. Pero cuando tu llamado tiene que ver con cuidar personas, entonces vas a empezar a servir. Vas a empezar a dar tu tiempo para servir. Vas a empezar a dar tus bienes para servir. Vas a empezar a tener conversaciones para servir. A usar tus dones, tus talentos para servir. Se convierte en eso, en servicio. Mateo 20, 27 y 28 dice, el que quiera ser el primero en el reino debe ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el gran llamado de Cristo, venir a rescatar al que se había perdido. Y es el gran llamado que vemos a través del reino de David, del reinado de David, que es un reflejo del reinado eterno del Mesías. Y todo se traduce en servicio. El pecado nos hace enfocarnos en nosotros mismos. Y entonces nos preguntamos, ¿qué necesito? ¿Qué me hace falta? Y entonces el pecado nos hace contar. El pecado nos hace contar aquello que no tenemos, que nos ha hecho falta. Nos hace contar lo que no nos han dado. Pero cuando nos enfocamos en el llamado de Dios en nuestra vida, entonces nos enfocamos en los demás, no en nosotros mismos. Y las preguntas son diferentes. ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta? ¿Qué no tienes? ¿Cómo puedo ayudarte? Y empezamos a cuidar, no a contar. Este llamado es para todos. Este llamado es dado por causa de Dios, no por nuestros méritos. Este llamado no nos deja exentos de pecar, al contrario, más bien nos tiene más propensos al pecado, desafortunadamente. Seguir este llamado o no va a afectar a la gente que está alrededor nuestro. Y sin embargo, lo mejor de este llamado es que nos hace cuidar gente. Nos hace enfocarnos en los demás. Nos hace entender el corazón de Cristo. Porque hasta ahora, David sigue cayendo en la trampa de hacer las cosas conforme a su corazón. Pero Dios lo llamó para que sea el hombre conforme al corazón de Dios, no conforme al corazón de David. Esto es lo que dice Jesús en una de sus historias, en Lucas capítulo 12. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha, así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer, derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes, donde lo pueda tener todo bien contabilizado. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años, ya las tienes contadas, ya sabes, ya hiciste cuentas claras de lo que tienes. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? ¿Y quién se quedará con tus cuentas? ¿Y quién se quedará con toda la gente que has tratado de contar? ¿Y quién se quedará con todas las finanzas que has tratado de contar? Con todos los números que has hecho en tu vida.
porque hasta ahora se está viviendo conforme a tu corazón. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal si hay otra parte de la historia? ¿Y qué tal si la próxima semana hablamos no del corazón de David, hablamos más del corazón que Dios tenía para David? Es más, hablamos más acerca del corazón de Dios. Jesús termina diciendo en esa historia, así sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Ser rico delante de Dios. David lo tenía todo. Tenía riquezas, tenía fama, tenía poder, tenía personas, tenía gente. ¿Para qué necesitaba contar su ejército? ¿Qué necesitaba probar? ¿Su riqueza delante de los demás? Yo quiero que la próxima semana hablemos acerca de esta riqueza delante de Dios. ¿Qué significa ser rico delante de Dios? Porque hasta hoy, actuando conforme a mi corazón, me pongo a contar y a contar y a contar y me doy cuenta cuán pobre soy, no cuán rico soy. ¿Qué quiere decir? Nos vemos la próxima semana para contarles.